Salgo de mi comodidad para servir a otros. Me pongo manos a la obra para hacer un mundo mejor. Me comprometo con la causa. Pongo mi vida al servicio de los demás. Aunque podría hacerlo sola, elijo construir en equipo. Yo me pongo la 10. 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 Hola, bienvenido a este cuarto capítulo de nuestra serie Me Pongo la 10 en Vida Bogotá. Mi nombre es Juan David Bastidas y es un placer para mí estar hoy contigo, acompañándote y comunicándote acerca de este mensaje que tenemos para hoy. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es Yo me comprometo. Venimos de una serie en la cual esta es la cuarta entrega y espero que disfrutes esta entrega. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que significa comprometerse. Vamos a hablar un poco acerca de lo que Jesús nos comentó acerca de esto del compromiso. Y posteriormente vamos a escuchar algunas historias que nos reflejan personas que se comprometieron con la propuesta de Jesús. Entonces, para arrancar, yo quiero invitarte a que pienses en lo siguiente, y es, ¿hay algo en tu vida con lo que estés realmente comprometido? Tómate unos minutos ahí, unos segundos para pensar en esto. Seguramente puede venir algo fácilmente a tu cabeza o te puede costar un poquito de trabajo. Voy a ayudarte un poco con esto y te invito a que pienses cómo estás utilizando tres cosas fundamentales que tú tienes. Estas tres cosas coincidencialmente empiezan por T, intencionalmente para que nos acordemos. Pensemos un poco en dónde estás invirtiendo tu tiempo, ya lo vamos a ver aquí en la pantalla, tu tiempo, tu talento y tu tesoro. Tu tiempo, tu capacidad, tu don, tu talento y tu dinero, tu tesoro. ¿En dónde lo estás invirtiendo? Si respondes a la pregunta de estas tres cosas, seguramente va a ser algo en lo que tú estás comprometido, a lo cual tú se la estás metiendo toda, a lo cual tú te estás poniendo la 10. Ahora, yo quiero que empecemos a analizar esto a la luz de lo que, como les decía, Jesús nos enseñó a lo largo de su paso por la tierra, y quiero que vayamos a una parte en la cual Jesús nos habla acerca de dónde estamos invirtiendo este tipo de cosas, nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro. Específicamente habla sobre el tesoro en este caso. Entonces, hay una parte en la cual él está hablando acerca de algunos consejos, advertencias, sugerencias para sus seguidores, y en medio de ese discurso habla acerca de esto. Ese texto lo encontramos en uno de los evangelios que fue escrito acerca de la vida de Jesús. Está en Mateo, de hecho están los otros tres también, pero quise traer el de Mateo 6:19, y Jesús dice y habla acerca de esto, dice: no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten para robar, se meten a robar. No que no acumulen, tendemos a acumular. Por este paso en nuestra vida, durante los años de vida que tenemos, nuestra tendencia natural y lo que nos invita a la sociedad usualmente es a que acumulemos, a que tengamos más, a que busquemos cada vez lo siguiente, lo siguiente, lo siguiente. Y en este consejo Jesús va como en contraposición a eso y dice: no acumulen. Pero dice que no acumulemos, ¿dónde? En la tierra, tesoros. ¿Por qué? Y yo creo que esto tal vez tú ya te has dado cuenta a lo largo de tu vida que todo pasa. Hay cosas que de repente buscamos con ansias, con fervor, y cuando las obtenemos, de repente nos damos cuenta que no era lo que pensábamos. O hay cosas que logramos conseguir, las estamos disfrutando y de repente pasa algo que no nos permite disfrutarlo. Una enfermedad, un robo, pues acá mismo lo dice, ¿no? Y todo en este mundo pasa finalmente.
Bueno, yo creo que hasta aquí podemos estar muy de acuerdo con lo que propone Jesús. De hecho, en la vida de Jesús llega otro momento en el cual hace otra sugerencia para esto y lo hace contando una historia de un hombre que él llamó tonto, así literalmente, necio o tonto, es como también se traduce. Y en ese sentido, quiero que veamos también una historia. Esa historia es la historia de un tonto que está en Lucas 12, del 13 al 21. Voy a contar un poquito de ella y luego va a aparecer allí una parte de la historia que quiero hacer énfasis. Pero esa historia sucede cuando Jesús está caminando. Hay una gran multitud que lo persigue, curiosos, no necesariamente seguidores, pero que quieren saber acerca de él. Y en medio de eso hay un hombre que aparece y dice: Jesús, ayúdame a mediar entre mi hermano y yo, para que mi hermano me dé una parte de la herencia que mi padre le dio. Entonces Jesús le responde: mira, yo la verdad no soy quien para entrar a mediar entre ustedes, pero él aprovecha esa intervención y hace una sugerencia muy similar a esta y dice: nos afanamos muchas veces, en resumen estoy parafraseando, por buscar y atesorar acá en la tierra y de eso no se trata la vida, dice. Entonces empieza a contar una historia, una parábola acerca de un hombre, para ejemplificar un poco acerca de lo que pasa acá. Y es un poco similar a lo que hablábamos anteriormente. Entonces cuenta la historia de un granjero que tenía muchas tierras y que de repente le fue muy bien. Y entonces este personaje, este granjero dice: oiga, me fue muy bien, ¿qué voy a hacer con todo esto? No tengo dónde guardarlo. Y decide entonces construir muchos más graneros, muchos más silos donde almacenar toda su cosecha, porque fue sobreabundante. Construye todo eso y dice la historia que Jesús va contando y que nos está contando, o que le va contando a esta multitud, que él construye todos estos graneros y se sienta y dice: ¡ay, qué bien! Ahora sí puedo descansar, comer, disfrutar la vida, en otras palabras, porque ya tengo lo que me asegura mi futuro. Y que en el momento en el que él se sienta y piensa eso, lo estoy parafraseando, Dios le dice estas palabras específicamente que aparecen acá. Les dice lo siguiente. Dice: pero Dios le dijo: qué tonto eres. Lo trata de tonto, de necio. En otra versión, en otra traducción del texto dice necio. Esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán de todo esto que has guardado. Así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Eso está en Lucas 20, 21. Esta es la traducción del lenguaje actual. Es una de las tantas traducciones de la Biblia que se han hecho a lo largo del tiempo. Pero es interesante este texto porque, primero que todo, Dios lo trata de tonto. ¿Y por qué lo trata de tonto? Ahí nos explica. Porque puede ser que esta noche, no, de hecho lo asegura, esta misma noche vas a morir y otros disfrutarán lo que tú has guardado. Y dice que así le pasa a todos los que amontonan, es decir, que todos los que amontonan para Dios son tontos, pero los que amontonan, ¿qué? Riquezas para sí mismos, que consideran ser ricos para ellos mismos, pero que delante de Dios, en realidad, son pobres. Es una historia que Jesús utiliza como ejemplo también de propuesta acerca de algo que nos está queriendo decir, que nos está invitando a, y esa invitación tiene que ver con no amontonar riquezas, en esta tierra o para lo que en este mundo son las riquezas. Pero entonces Jesús no se queda solo ahí, Él continúa. Y ahorita voy a hablar un poquito más de lo que Él continúa hablando acerca de esta propuesta, de esta sugerencia, este consejo que nos está dando. Pero antes de eso, yo quiero decirte lo siguiente, y es: seguramente tú has escuchado hasta acá, y yo no sé si tú ya te consideras un seguidor de Jesús o no. Si no te consideras un seguidor de Jesús, yo creo que hasta el momento podríamos estar muy de acuerdo y nos hemos dado cuenta por experiencias de la vida, por historias de otros. De hecho, hoy que estamos grabando esto, nos enteramos, o ayer salió una noticia de que Matthew, se me fue el apellido, Perry, el actor de Friends que hacía de Chandler, falleció ayer. Y pues es un claro ejemplo, de pronto una persona que tiene muchas cosas, de repente un día de la noche a la mañana ya no está. ¿Qué pasa con todo lo que él tenía, ¿no? Y así hay muchas historias, todos en algún momento llegamos a morir, y ¿qué pasa con todo lo que tenemos? Se queda donde quienes lo disfrutan.
Y seguramente, si no eres seguidor de Jesús, podríamos estar muy de acuerdo hasta esta parte. Lo que sigue, si tú no eres seguidor de Jesús, tal vez te va a parecer un poco extraño. Tú tal vez vas a decir, ¿esto qué es? Esto no tiene ningún sentido. Pero te invito a que lo escuches hasta el final y que de pronto al final me des la oportunidad de comentarte por qué Jesús propone esto. Y si eres seguidor de Jesús, yo te invito a que pongas mucha atención, porque lo que nos invita en este siguiente paso no solamente es un consejo financiero de ser sabios en nuestras riquezas y de saber administrar muy bien nuestro dinero y de pensar en trascender, no, va mucho más allá de eso y nos va a incomodar. Entonces, yo te invito a que pongas mucha atención. Y yo creo que esta propuesta que hace Jesús, muchas veces uno dice, bueno, sí es loable, pero también nos genera un poco de miedo, de desconfianza. ¿Por qué? Pues porque estamos en un mundo en el cual hay necesidades que atender, estamos en una sociedad en la cual hay necesidades que suplir para nuestra familia, para nosotros mismos, deseos que lograr, metas por cumplir, y tenemos miedo, tenemos desconfianza de no estar buscando atesorar en este mundo, porque como el hombre del granero, tal vez si él dice, no, pues, ¿para qué guardo todo esto? Él lo hizo pensando un poco en asegurar un poco su futuro, ¿no? En asegurar lo que venía. Y partiendo del miedo y la desconfianza del futuro, decidió construir estos graneros. Pero también siempre estamos sujetos a que consideramos que necesitamos más, o que lo que tenemos no es suficiente. Y tenemos como esta disyuntiva, y puede ser que esta propuesta nos haga sentido, pero entramos en lucha y en conflicto con este miedo y esta desconfianza, o con esta necesidad de más, o de considerar que lo que tengo no es suficiente. Y Jesús, entonces vamos a ver qué más habla Jesús acerca de esto, en ese mismo discurso que está hablando de que no amontonen para sí riquezas, donde todo se va, donde todo es efímero. Más adelante dice lo siguiente, también está en Mateo, esta vez está en el versículo 21 y 33, del capítulo 6, y dice, recuerden que la verdadera riqueza, entonces aquí ya nos está haciendo un contraste y nos está hablando de cuál es la verdadera riqueza. Consiste en obedecerme de todo corazón. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Entonces, dice esta frase, al final nos habla que Dios nos dará a nuestro tiempo todo lo que necesitamos. Y si nosotros ya somos seguidores de Cristo, nos hemos dado cuenta que Dios realmente cumple sus promesas, y esta es una promesa que Él nos da. Entonces hay una oportunidad de descansar en la promesa que Él nos da. Esto requiere fe, ¿sí? Confianza, que es lo opuesto a lo que estábamos hablando, saber que debemos enfocarnos en lo que necesitamos realmente y confiar en que Dios va a suplir eso. Pero hay un contraste acá interesante y quiero que ahora veamos algo más resaltado en este texto, y es lo que debemos cumplir para obtener esa promesa de cierta forma, aquel requisito o lo que Dios nos pide a cambio de esa promesa. Y dice, obedecerme de todo corazón, ¿sí? Esa es la verdadera riqueza. Y lo más importante es que me reconozcan como Dios, como único Rey, y que hagamos lo que Él nos pide. Eso es como lo que Él considera que es la verdadera riqueza, y lo que sugiere este texto es que si nos encargamos de eso, como ya lo dije antes, Él nos dará todo lo que necesitamos. Entonces esa es la propuesta que Él nos hace. ¿Cómo realmente entonces estamos invirtiendo nuestra riqueza, y qué es lo que nos está pidiendo Dios? Pensemos un poco en esa pregunta, ¿qué nos pide Dios? ¿Cuál es el compromiso que Él nos está pidiendo realmente? Y tal vez ese compromiso que Dios nos está pidiendo tiene que ver un poco con algunos textos que vamos a seguir revisando acerca de Él, muy puntuales, muy concretos, pero en resumen, y lo que te quiero plantear ahorita, es que Dios nos plantea que pasemos de ser consumidores a colaboradores, que podamos dejar de verlo a Él y el sistema en el cual estamos como algo en lo cual nosotros tomamos y tomamos y tomamos, y empecemos a ser más bien partícipes del movimiento, partícipes del avance de algo, de generar influencia en otros, como lo vimos en nuestro anterior capítulo de esta serie.
Y este concepto de pasar de consumidores a colaboradores, uno dice, bueno, pero ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que debo colaborar? ¿Qué debo hacer? Y quiero focalizarme en dos partes, en dos apartes, que hay también acerca de lo que Jesús habló al respecto. Bueno, en realidad son tres, solo que uno ya lo vimos. El anterior texto nos decía que lo reconozcamos a Él como Rey de nuestra vida. Esa es una de las sugerencias, de las solicitudes que nos hace Jesús para identificarnos con un compromiso, para poder decir que estamos comprometidos. Y los otros dos los hace en algunos diálogos que Jesús obtuvo o que tuvo con sus seguidores más cercanos, con sus discípulos, los llama Él así, de esa forma, a sus seguidores más cercanos. Una de ellas sucede justamente después, y está en un texto que está también en Mateo 28, aunque lo encontramos en los otros tres autores de los evangelios. En este caso traje el de Mateo 28, 19, y Jesús habla con sus discípulos y les dice lo siguiente, les dice: ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y hagan más discípulos. Lleven a otros a que se conviertan en seguidores míos. ¿Dónde? En todos los países de la tierra. Y esta es la sugerencia, y este es el pedido, el comando que da Jesús a sus seguidores y les dice: oiga, esto es lo que quiero que hagan. Esa es una de las cosas que pide. La otra la menciona uno de los evangelios, que es el de Juan, y dice lo siguiente. Dice: les doy un mandamiento nuevo, ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Y les dice también esta especie como de mandamiento a sus seguidores, a sus discípulos. Les dice: ámense unos a otros. Pero les pide que se amen de cualquier manera. Les dice: ámense de la misma manera que yo los he amado o que yo los amo. Y la manera en que Jesús los amó a sus seguidores, a sus discípulos, sabemos que fue hasta el límite, hasta entregar su vida por ellos, servirles, dar su vida por ellos. Y entonces así sabrán que todos ustedes son mis seguidores. Esto está conectado un poco con el anterior también, y es, nos pide ir a ser seguidores de Él, y nos dice también que la forma en la que sabremos que los demás sabrán que somos sus seguidores es justamente de esta forma, amándonos unos a otros. Entonces acá hay dos propuestas que Jesús trae, y no solo las menciona acá. Yo traje solamente dos textos, pero a lo largo de su paso por la tierra Jesús habló varias veces de esto, y nos plantea varias veces el obrar de esta forma, el vivir de esta forma, y el valor que tiene esta forma para Él y para la construcción de su reino acá en la tierra. Yo creo que es importante que nos hagamos esta pregunta, entonces, comprendiendo lo que Jesús nos propone, y es: ¿estás invirtiendo tu tiempo, tu tesoro y tu talento en reconocer a Dios como Rey de tu vida, invitar y enseñar a otros a conocer a Jesús, y en amar a los otros como Jesús nos ama, como Jesús te amó? ¿Estás invirtiendo tu tiempo, tu talento y tu tesoro en estas tres cosas y en nada más? Quiero que tomes unos minutos para pensar en eso, porque esta es la propuesta que Jesús nos dice, y como hemos venido construyendo, esta es la forma en la que vamos a estar invirtiendo nuestro tesoro, tiempo y talento en algo que va mucho más allá de esta tierra, en algo que no va a poderse corromper, que la polilla no lo va a poder comer, que el orín no lo va a corroer, que los ladrones no lo van a poder robar. ¿Estás invirtiendo tu tiempo en esto? Reconocer a Dios como Rey de tu vida, invitar y enseñar a otros a conocer de Jesús, y en amar a los otros como Jesús nos ama. Quiero contarles tres historias, porque ustedes de pronto pueden decir: esto no es tan fácil, tal vez, o no es tan fácil de vivirlo o de entenderlo, o tal vez no me queda claro incluso esta pregunta que sale acá: ¿hasta dónde entonces debo estar dispuesto a comprometer mi vida por Jesús de esa forma, bajo esta propuesta? Y es ahí donde quiero contarles tres historias que también están descritas en la Biblia, que también son ejemplos que aparecen en la Biblia.
Dos de ellas son historias que tienen que ver con Jesús. Otra de ellas es la historia de un seguidor de Jesús que llegó al extremo con esto, que llegó hasta un límite y que vamos a verlo. Entonces vamos a hablar de la primera. La primera es la mujer con una gran deuda, que está en Lucas 7, 36, 50. No lo voy a leer, se los voy a contar más o menos, pero después, si quieren, saquen tiempo y lo leen. Es una historia bastante particular. Dice que Jesús llegó a un pueblo. No voy a compartir detalles que pronto no son relevantes ahorita para lo que quiero hablar. Llegó a la casa de una cierta persona que lo invitó a comer. Y dice que cuando estaba allí comiendo, se acercó una mujer a la casa. Hay un énfasis particular en el texto, en la historia que se cuenta, y es que esta mujer era de dudosa reputación, era una mujer de cierta forma como que andaba en algunos cuentos, tal vez algunos que han estudiado esto dicen que era prostituta, pero dicen que esta mujer llegó a la casa, entró y traía con ella un frasco de alabastro, un frasco de perfume, que era muy costoso. Y dice que en la historia que esta mujer empezó a llorar a los pies de Jesús, besaba a los pies de Jesús y tomó su frasco de perfume y lo derramó a los pies de Jesús. Cuando esta mujer realiza este acto, dice que pasaron varias cosas. En Lucas nos hace énfasis acerca de lo que pensó el dueño de la casa, pero en otros textos, en otras de los evangelios, en Mateo, en Juan, en Marcos, hacen énfasis en otros aspectos de la historia y es acerca de lo que pensaron los discípulos de Jesús. Entonces voy a contarles ambas muy brevemente. En la que está en Lucas hace énfasis en que el dueño de la casa empezó a pensar de que respecto a que esta persona era pecadora, era sucia, y porque Jesús estaba permitiendo que hiciera esto. Porque Jesús, si él sabe, esto lo empezó a pensar, él no lo dijo, si él sabe que esta mujer, o si él supiera que esta mujer de dónde viene y cuál es su pasado y cuál es su historia, no dejaría que le hiciera esto. Y dice la historia que Jesús sabía lo que él estaba pensando y que se voltea y le dice, ¿sabes que yo entré a tu casa y tú no me besaste, no me limpiaste los pies, no me trataste como merezco ser tratado, porque tú sabes quién soy yo? Y no decidiste hacerlo. Esta mujer, sabiendo quién soy yo, no le importó quién era ella y decidió entregarlo todo. A lo mejor para esta mujer, esto ya no lo dice Jesús, esto lo podemos pensar nosotros de la historia, para esta mujer ese frasco de perfume podría significar un gran número de días de vivir, de no tener que prostituirse, no sabemos cuánto, a lo mejor meses, años, puede ser que solo una semana, pero era lo que ella podía acumular para garantizar su vida durante un buen tiempo. Y sin importarle, decidió verterlo a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque lo identificó como rey de su vida. ¿Sí? Entonces, en esta historia vemos a alguien que decide identificarse como rey de la vida, identificar a Jesús como rey de su vida y entregarle todo lo que tiene. Voy a avanzar un poco, ustedes pueden leerlo. Vamos a la siguiente historia, que es un joven, que yo he decidido la historia de llamarla el joven del domicilio. En la Biblia aparece más como el milagro de los 5,000, pero esta historia, muy rápidamente y brevemente, lo que sucede es que hay un momento en el que Jesús le había dicho a sus discípulos que fueran de dos en dos a los pueblos a predicar, a hablar acerca y hacer milagros, que regresan, hablan con Jesús, y Jesús les dice, bueno, estamos cansados, deciden todos irse aparte a un sitio a descansar, a orar, y mientras que van camino a ese sitio, empieza una multitud a seguirlos, y empieza Jesús a predicarles y a hacer milagros para ellos, a sanarlos. Eso es lo que dice la historia. En medio de esa historia, seguramente había pasado un buen tiempo, los discípulos como de pronto un poco inquietos, como veníamos a descansar, estamos muy cansados, habíamos tenido una gran jornada, queríamos estar contigo. Se acercan a Jesús y les sugieren, Jesús, llevamos acá un montón de tiempo con toda esta gente. De hecho, el texto sugiere que eran cerca de 5,000. Algunos historiadores, analistas, dicen que eran muchas más de 5,000 personas porque solo se contaban los hombres, entonces que haría falta contar las mujeres, los niños. Y que los discípulos le dicen a Jesús, mandemos a toda esta gente para su casa porque ya está haciendo hambre, es tarde y acá cerca no hay donde comprar comida, nosotros no tenemos comida y tienen hambre.
¿Y qué dice la historia? Que cuando los discípulos le dicen esto a Jesús, Jesús les dice, bueno, denles ustedes de comer. Jesús le pide a ellos que les den de comer. Ellos no tienen nada, le dicen a Jesús que no tienen nada. Buscan a ver si alguien tiene algo y ahí es donde aparece este joven del domicilio. Yo lo quise contextualizar de esta forma. Puede ser que no sea así, pero pensemos, de pronto es un chico, dice que era un joven, que puso a su disposición tres panes y 5 peces y que se los entregó a los discípulos y los discípulos dijeron, todo lo que encontramos fue esto, le dicen a Jesús. Tal vez este chico venía del domicilio, en su casa, como muchos de pronto hacen, le piden a los jóvenes ya más grandes que vayan por el domicilio, que vayan por la cena, para que vayan a comprar lo que vamos a cenar. Y él venía regresando de ir y comprar estos 3 panes y 2 peces que era la cena de su familia, y de pronto encuentra esta multitud, va y un poco de chismoso, se empieza a enganchar, encuentra todo esto fascinante, se empieza a enredar con las historias de Jesús, y está allí sentado y de repente llega el momento en el que aparecen unos hombres diciendo, necesitamos alimentarnos, necesitamos comer a todas estas personas, alguien tiene comida para dar. Y yo me imagino la posición de este joven diciendo, yo tengo, pero esto no alcanza para nadie, es lo único que tengo para mi familia, si regreso a casa vamos a quedar con hambre, no vamos a comer, si yo doy esto me va a tocar un pedacito mínimo, somos un montón de gente, o tal vez incluso, tal vez no era un joven del domicilio, tal vez estaba con su familia y venía toda su familia de hacer las compras y como familia se ven enfrentados a la decisión de tener que tomar esto, sea lo uno o lo otro, en algún momento tuvieron que tomar la decisión de entregarlo, porque dice que los discípulos llevaron esto a Jesús. En ese momento que ellos decidieron entregarlo, decidieron al mismo tiempo que no iban a tomar esto para ellos solamente, sino que lo iban a dar para bien de todos. Tal vez no iba a alcanzar, pero si se lo estaban pidiendo, lo iban a entregar. Iban a confiar en ese hombre que había estado dando enseñanzas y que estaba haciendo milagros. Y lo entrega. Y entonces lo que sucede en la historia es que Jesús lo toma, lo bendice, lo parte y lo entrega a los discípulos. Y los discípulos al entregarlo se multiplica y toda la comunidad puede alimentarse. Esta es una historia que ustedes la pueden leer más en detalle, es fascinante, que ejemplifica cómo la entrega de alguien, desprenderse de algo por amor a los demás, por confianza a Jesús, puede hacer mucho más de lo que él podía hacer con eso en sus manos. Esa es la segunda historia. La tercera historia es la historia y esta no la voy a contar, la vamos a leer y habla por sí sola, no va a explicar mucho de esto. Es el seguidor que yo digo le falta una tuerca, o que tú puedes pensar le falta una tuerca, está en Filipenses 1, del 12 al 14, y están estos 2 versículos, y del 20 al 23. Permítanme un momento, yo voy a leerlo acá. Esta historia es de Pablo. Pablo es uno de los seguidores de Cristo, de Jesús, que en el momento en el que él tuvo un encuentro con Jesús, decide transformar su vida y hacer caso a ese encuentro que tuvo con Jesús, a esa transformación que tuvo con él. Está en Filipenses 1, entonces voy a leer el versículo 12 y 14. Él, a lo largo de su vida, entonces empieza a trabajar con muchas comunidades en la región, y una de esas es la comunidad de Filipos, y les manda una carta en un momento. Y dice esta carta así, versículos 12 y 14. Queridos hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado, más bien me ha ayudado a anunciar la buena noticia. Lo que le había pasado es que estaba en la cárcel. Pablo estaba en la cárcel. ¿Por qué? Porque le habían encarcelado por estar predicando el evangelio. Dice, me ha pasado, más bien me ha ayudado a anunciar la buena noticia. Todos los guardias del palacio y el resto de la gente saben que estoy preso por servir a Cristo. Además, al saber que estoy preso, la mayoría de los hermanos se ha animado a anunciar el mensaje de Dios, sin miedo y con más confianza en el Señor Jesucristo. Entonces ahí vemos una historia que él empieza a ver esto como algo positivo. ¿Y por qué lo ve positivo? Porque esto que le está pasando le ayuda a cumplir eso que Jesús le pidió. Eso que al tener un encuentro con Jesús, Jesús le pidió. Esos son el versículo 12 y 14. Voy a leer ahora el 20 y el 23. Dice,
Espero firmemente no hacer nada que pueda avergonzarme. Al contrario, sea que yo viva o muera, quiero portarme siempre con valor para que por medio de mí la gente hable de lo maravilloso que es Cristo. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. En realidad, no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra, pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. Creo que esto necesita mucha explicación. Es claro que para Pablo, todo lo que podría suceder con su vida estaba girando en torno a lo que significaba para él seguir a Cristo, seguir a Jesús, comprometerse con la propuesta de Jesús, de ponerlo a él como rey de su vida, de ir y enseñar a otros a ser seguidores de Jesús y de amar a los demás con amor al punto de entregar su vida por otros. Es una historia que les invito a que lean. Filipenses 1 y el capítulo 1 y el capítulo 2 refleja este carácter y este ADN de Pablo. Ya para terminar entonces, vamos a hablar acerca de esto y es, yo creo que Dios puede hacer mucho más con lo que le das que con lo que tienes. Dios puede hacer mucho más con lo que yo le doy que con lo que tengo, que yo con lo que tengo. Tal vez tú dices, tengo mucho, tengo poco. Lo cierto es que estas historias nos ejemplifican un poco de eso. Ese joven que entregó esos pocos panes y esos pocos peces logró alimentar a más de 5,000 personas. Porque Dios pudo hacer mucho más con eso poco que él tenía que con lo mucho que para él significaba. Y no se trata entonces de cómo yo aumento mis riquezas, sino aumento lo que le doy a Dios, sea que tenga mucho o tenga poco. Lo otro que te quiero proponer ahorita y con lo que quiero que te vayas es que te puedas hacer este siguiente reto y que busques que todo tu tiempo, tu tesoro y tu talento sea invertido, sea comprometido en colaborar con el movimiento de Jesús aquí en la tierra. Asegúrate y procura y busca que en cada cosa que gastes tu tiempo, tu tesoro y tu talento sea una inversión o sea un compromiso en colaborar con este movimiento de Jesús acá en la tierra. Ya para terminar, les comentaba que de pronto esto les podría sonar un poco incómodo, porque esa es la propuesta que Jesús nos hace. Y es una propuesta que va en contra de muchas cosas que la sociedad hoy en día considera valor. Y que Él nos invita a que consideremos valor lo que realmente es importante para Él. No es fácil y de hecho es imposible lograrlo si nosotros no comprendemos 3 cosas fundamentales. Una, que somos influencia. Y ahí te quiero hacer una pregunta, ¿te escondes? Tienes una luz en tus manos, un tesoro que descubriste, ¿lo estás ocultando? Tal vez, ¿no estás dejando que otros lo vean? ¿No estás siendo influencia para otros? Y si quieres saber un poco más de esto, te invito a que veas el capítulo 3 de esta serie que estamos terminando el día de hoy de Me Pongo la 10. Está ahí en YouTube, la puedes encontrar en nuestras redes sociales y vas a poder construir un poco más acerca de esto. Lo otro que tiene que pasar y sin lo cual es imposible que tú puedas estar comprometido es que tú comprendas cuál es tu valor. ¿Sabes cuánto vales? Jesús nos enseña cuánto valemos en sus manos. Jesús nos enseña cuán importantes somos para ese compromiso de que el movimiento de Él avance acá en la tierra. Y si quieres saber un poco más, yo te invito a que veas ese capítulo 2 que tratamos en esta serie de Me Pongo la 10. También está en nuestras redes. Pero lo otro es que estas 3 cosas, comprometerse, ser influencia y comprender cuánto vale tu vida, son imposibles si no entendemos que hemos sido invitados, hemos sido invitados a una mesa, a la mesa de Jesús. Y la pregunta ahí es, ¿ya aceptaste la invitación? Si quieres comprender un poco más acerca de qué se trata esa invitación, yo te invito a que veas el primer capítulo de esta serie, que fue en la que estamos, de Me Pongo la 10, que se llama Ser Invitado. Está también ahí en nuestras redes, la puedes encontrar en YouTube, y comprendas un poco de qué se trata esta invitación. Pero yo quiero aprovechar este momento también para terminar y para cerrar y decirte que
tú estás invitado a vivir de esta forma, a que Jesús hace una propuesta en la cual te invita a encontrarte con Él y que transformes la forma en la que estás viviendo y que puedas llegar a comprender tu valor realmente, que puedas llegar a ser influencia para otros y a comprometerte con su movimiento. Entonces yo te invito a que de pronto cerremos los ojos, a que ahí donde estés trates de pensar acerca de esto y de pronto en tu corazón y con tus palabras le digas a Jesús si te gustaría participar de esta mesa y de lo que implica esta mesa. Yo no te estoy haciendo una invitación a ciegas donde las cosas de pronto que te prometo son que todo va a ser color de rosa y que esto solamente va a ser beneficio para tu vida. No, la invitación que hace Jesús tiene estas implicaciones que hemos hablado el día de hoy y siendo consciente de eso tú puedes decirle hoy a Jesús que estás dispuesto a aceptar esta invitación, a ser parte de su equipo, a decir me comprometo contigo y me quiero poner la 10 por este movimiento. Entonces cierra tus ojos y Padre, gracias por esta sesión que hemos tenido de escuchar un poco acerca de lo que tú hablas, de lo que Jesús nos enseñó por su paso aquí en la tierra. Y Padre, hoy tú nos estás invitando a ir un paso más allá, a dejar de pensar un poco en nosotros mismos y a pensar un poco más en lo que significa construir tu reino acá en la tierra, Señor. Y tal vez es muy difícil llegar a esto si no hemos comprendido y no hemos aceptado esa invitación que nos haces, Padre. Y hoy yo quiero abrir la oportunidad para que si alguien que está aquí escuchándonos no ha aceptado esa invitación, lo pueda hacer. Y si tú eres una de esas personas, yo te invito a que tal vez en tus palabras le digas esto a Jesús. Le puedas decir, Jesús, yo te reconozco como Salvador, reconozco que eres Dios y reconozco que he fallado y que soy pecador, que necesito de ti y que a partir de hoy quiero tomar una decisión de arrepentimiento de mi vida, de las cosas que he hecho y acepto tu perdón. Y a partir de hoy decido aceptarte como Rey de mi vida, como dueño de mi vida, para que pueda yo vivir bajo tu propuesta. Enséñame a hacerlo, te entrego hoy mi vida y sé que tú vas a ser fiel como lo dices, vas a estar atento a cada una de mis necesidades. Gracias, Padre, por esta oportunidad que me das. Amén. Bueno, los invitamos a que sigan conectados con nosotros. De hecho, viene una serie muy interesante. Ya van a ver ahí un anuncio que es una oportunidad para justamente vivir esto que hemos hablado hoy. Así que los invitamos a que sigan conectados y estén dispuestos a aceptar esta invitación. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.